En el programa de hoy nos vamos al año 610. Y era una noche cerrada en una gruta del monte Hira, en las afueras de la Meca. Y bueno, Mahoma dormía tranquilo junto a la que fue la primera de sus 13 esposas, cuando apareció un tipo con alas que lo despierta así a voces y con muy mala forma. Mahoma! Ya estás tomando nota, chiquillo, le dijo el ángel Gabriel. Y allí mismo le dictó las primeras revelaciones, ¿no? Luego ya Mahoma y Gabriel fueron quedando así de forma más regular y tal a lo largo de 22 años, y de aquellos encuentros pues salió el Corán. No se sabe en qué momento Gabriel le reveló a Mahoma la ley 90 de la Sura 5, esa que dice la de el vino no es sino abominación y obra del demonio. Pero bueno, desde luego les hizo bien la puñeta a los futuros parroquianos musulmanes. Y a partir de ese momento el vino quedó proscrito para el Islam. ¿Por qué le hizo esa faena el ángel a los musulmanes? Era el mismo Gabriel que antes había llevado los mensajes a los judíos y pues el mismo Gabriel que llevó mensajes a los cristianos. ¿Por qué a ellos no les prohibió el vino? Ay, mal, Gabriel, muy mal. Gabriel malo. A lo mismo, pues resulta que Gabriel no dijo nada porque el Corán, como la Biblia, como el Torá, como todos los libros supuestamente sagrados de cualquier religión presuntamente verdadera, en realidad los escribieron los hombres. Y cada grupo humano adaptó el mensaje a su gusto y por supuesto a sus intereses. Y aunque la historia que viene a continuación va de vino, antes de iniciar el recorrido histórico, religioso, vitivinícola, viene bien conocer un par de detalles que ayudan a entender o a no entender, depende cómo se mire, pues algunas cosas. Y el último lugar en llegar al monoteísmo fue precisamente Mahoma, cuando judíos y cristianos ya llevaban muchos siglos a vueltas con lo que su Dios era el único verdadero. No teníamos bastante con dos religiones a tortas por el mismo Dios cuando entró el litigio, la tercera. Y como Mahoma era comerciante y andaba siempre en caravana, pues de acá para allá, conoció el monoteísmo de judíos y cristianos. Y pues le gustó, porque a él no le hacía gracia que los árabes fueran politeístas y tuvieran un montón de dioses al retortero. Y así fue como de repente Mahoma empezó a recibir las primeras revelaciones que fueron perfilando el Islam, la tercera de las religiones monoteístas. Pero claro, hacía falta una base para empezar a dar forma a la nueva fe, y por eso hay tantos personajes comunes a las tres religiones, porque se copiaban las ideas. Jehová, Alá, Yahvé son el mismo, o sea, Abraham e Ibrahim también. Moisés aparece en los tres cultos y lo mismo pasa con el ángel Gabriel. Pero una cosa es lo que dijera Dios y otra lo que transmitiera Gabriel, y una muy distinta lo que finalmente interpretaran los hombres. Por eso nos encontramos con tres religiones que, pese a compartir Dios y tener el mismo ángel como mensajero, han hecho tres interpretaciones distintas sobre la conveniencia y no de consumir vino y de cómo consumirlo. Una, la cristiana, y es que impulsó el consumo a lo loco. Otra, la hebrea, permite beberlo, pero con un montón de peros porque son muy tiquismiquis. Y la tercera, la islámica, directamente lo prohíbe. ¿Y qué decir de los cristianos? Y el vino que no se sepa, si es que se pirraban por él. Y bueno, ahí está Noé, el del arca, que se pilló una castaña impresionante con el primer mosto que sacó de la primera vid que plantó tras el diluvio. Y a Jesús pues también le gustaba. Precisamente su primera hazaña fue convertir el agua en vino, porque los novios de Caná se habían quedado cortos contratando la barra libre. Y en la última cena, ¿qué había? Vino. Está claro pues que los cristianos empezaron a discurrir por la historia con todas las bendiciones para cultivar vides y beber vino. Por eso los humanos llegaron al principio del medievo con el vino como uno de los pilares de su alimentación. Y bueno, estaba al alcance de la mayoría, ¿no? Tenían inmejorables propiedades calóricas y era pues un fantástico reconstituyente. ¡Viva el vino! Bueno, cuando irrumpió en escena Benito de Nursia, más conocido después como San Benito, aquel que acuñó la máxima de ora et labora, al redactar su famosa regla de 73 capítulos no se olvidó del vino, ¿vale? Y el capítulo 40 se titula De la taza de la bebida. Y ahí están las instrucciones que tenían que seguir los benedictinos. La teoría decía que la ración de vino diaria de un monje era una hemina, o sea, un tercio de litro, o sea, un par de copas. Pero toda regla tiene su excepción y San Benito también previó la suya. Dijo él que si la situación del lugar, el trabajo o el calor del estío exigiere que se dé algo más, pues que se diera más vino a los frailes, aunque eso dependía de que el superior de cada convento decidiera conceder la recompensa.
Tampoco es que San Benito dejara el consumo al libre albedrío, porque su regla señala que es mejor beber en corta cantidad y guardando entre toda la templanza de vida, porque el vino hace apostatar hasta los sabios. San Benito añadió también que aquellos monjes a quienes Dios le dé fuerzas para abastecerse del vino tendrán una recompensa especial. La verdad es que tras esto no parece que optaran por el consumo moderado, porque si tiramos desde el archivo de algunos monasterios, la única conclusión posible es que los monjes se ponían ciegos a punta pala. O sea, gracias a documentos del siglo XIV se conservan con las cuentas anuales de la abadía de Santo Domingo de Silos en Burgos. Se sabe con todo el detalle el vino que consumían y resulta que cada monje de Silos se pimplaba 1,5 litros al día. O sea, ¿cómo no iban a cantar gregoriano? Y reggaetón si hacía falta, vamos, es que... Por favor. Y lo mismo que los católicos usan el vino en sus misas de los domingos, los judíos no dejan de iniciar un sabbat con la bendición del vino. Así de sagrado es también el tintorro para ellos, y a ellos ha unido a lo largo de toda su historia, ¿no? Solo tenían prohibido beberlo los sacerdotes antes de entrar a la sinagoga, más que nada para que se les entendiera cuando practicaran la concurrencia. Y aunque el consumo de vino cuenta con todas las bendiciones judías, tanto han elevado el vino a los altares que lo han convertido en algo exclusivo. Y el vino de los demás no sirve para ello. Es tan estresante. Asegurarte de que un vino es apto para el consumo de un judío que casi es mejor darse a la horchata o a la limonada. O el vino lo elaboran los propios judíos como ellos exigen que se elabore, o el vino es impuro, o sea, tiene que llevar el sello kosher, el que lo certifica como alimento apto permitido. Primera exigencia para esto: desde el inicio hasta el final del proceso todo tiene que estar vigilado por un enólogo judío para controlar que nadie lo toque, ni siquiera lo mire ni lo huela, desde la cepa hasta el embotellado. Ni las uvas, ni el mosto, ni los depósitos pueden ser tocados por alguien que no sea judío. La maquinaria se tiene que haber limpiado bajo vigilancia de un rabino, y si un cristiano, un ateo, un musulmán o un budista mira el vino con el ojo virado antes del embotellado, ruina. Hay que tirarlo y volver a empezar de nuevo. Cuando está embotellado ya lo puede mirar y manipular el prójimo infiel, pero no lo puede abrir. El vino lo tiene que descorchar y servir un judío, porque si no pierde su condición sagrada. Lo dicho, agotador. Y terminamos como empezamos. Han pasado 1400 años desde que Gabriel le dijo a Mahoma que el vino ni olerlo, ni fu ni fa, y la norma sigue vigente. Lo lógico sería que si uno es musulmán no lo beba, pero que al menos deje que lo beba el de al lado, digo yo, pero no. Pues no. Los fundamentalistas han decidido que no, que si ellos no beben en sus países, los demás tampoco. Y al final solo consiguen que beban hasta los que no deben. Tiene guasa que precisamente en la antigua Persia esté datada la primera vasija que contuvo vino, allá por el año 5400 antes de nuestra era, y que ese mismo territorio sea ahora Irán, donde te monten un pollo si te pillan bebiendo vino. O sea, tienes asegurado latigazo, multa o cárcel, seas o no musulmán, pero ya sabemos todo cómo es la naturaleza humana en cuanto te prohíben algo, o sea, a por ello de cabeza, a tope. Y al parecer no hay hogar iraní que no cuente con una bodega clandestina. O sea, los que tienen pasta compran el vino en el mercado negro, mientras que los menos pudientes compran la uva y la maceran en casa. Entre las últimas excentricidades iraníes con el vino está una norma salida de su Ministerio de Cultura en el año 2016 que prohíbe que en los libros publicados en el país aparezca la palabra vino. Dicen que solo leerla se considera un ataque cultural de Occidente. Lo mismo el que redactó la norma había bebido. Nunca se sabe. Lo malo es que los dirigentes iraníes se ponen muy plastas cuando salen del país en viaje de estado. O sea, no solo se niegan a beber vino, sino que exigen que se retire de los almuerzos y las cenas oficiales. Varios presidentes iraníes la han liado fuera, pero solo llegan hasta ahora donde se les deja llegar. El gobierno italiano aceptó tapar las estatuas desnudas de los museos capitolinos de Roma por exigencia del presidente de Irán, Hassan Rouhani, pero días después el mandatario islámico se tuvo que encontrar con su homólogo francés, el ya presidente francés, que era François Hollande, y como llegó crecidito, pues exigió que se retirara el vino de la cena de gala. Y los franceses le dijeron al iraní que en Francia se cena con vino, y que si no le gustaba, a la porra, que se quedara en su habitación del hotel y se pidiera el zumito de piña y un sándwich mixto, que si no había vino, tampoco había cena, y se acabó la tontería. Hay que ver la que lió el ángel Gabriel, y lo mismo, a lo mejor es que se explicó mal, creo yo.
no sé, ¿no? Espero que les haya gustado esta historia del vino. Y pues nada, les deseo un maravilloso día y nada, hasta luego.